Querido Padre que moras en los cielos, háblanos a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz. Queremos poder verte a través de la Biblia. Y queremos salir de esta programación o de este servicio, culto que rendimos a tu nombre, llenos de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Aquí vamos a encontrar el estudio de la palabra de Dios en esta noche con el mensaje titulado Lo que a Jesús le atrae. Y dice la palabra de Dios: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres, ¿qué dice la parábola? ¿Dos qué? Hombres subieron al templo, ¿a qué cosa? A orar. Uno era fariseo y otro era publicano. Es decir, hasta aquí los dos están haciendo algo que le atrae a Jesús, y es la oración. Pregunto, ¿le gusta a Jesús que nosotros le oremos a Él? Sí, le gusta. Es decir, ambos están haciendo algo que le atrae a Jesús. Es que el ser humano, ¿qué cosa? Ore, tenga una vida de devoción, tenga una vida de buscarle a Él. Sigue diciendo el texto. El uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto, ¿qué cosa? En pie, oraba ¿con quién? Consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este, ¿qué cosa? Publicano. Ahora le empieza a enumerar por qué no era. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy ¿qué cosa? Pecador. Aquí viene el texto que quiero resaltar en esta noche. Y para mí, no sé para usted, pero lo que pude encontrar en el estudio es lo siguiente. Aquí viene lo que le agrada a Jesús, el regalo que a Jesús le atrae. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Y aquí viene: porque cualquiera que se enaltece será ¿qué cosa? Humillado. Y el que se humilla será ¿qué cosa? Enaltecido. Yo pensando en esta Navidad, la gente queriendo agradar a Jesús decoran sus casas. Unos tienen que ver con Santa Claus, pero otros ponen sus nacimientos afuera. La gente queriendo buscar algo que regalarle a Jesús. ¿Qué podemos hacer? Oh, que le agrada a Jesús, que yo sea dadivoso, voy a darle regalo a los pobres, voy a donar. En los semáforos veo muchas personas dándole más dinero a los pobres que en épocas normales. Y a Jesús le gusta todo eso. Pero en esta parábola que estamos viendo, el mejor regalo, lo que más le atrae a Jesús del ser humano, es que el ser humano sea humilde. Si usted se humilla ante Dios, usted tiene todo garantizado. La Biblia dice que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se humilló hasta ¿qué cosa? Hasta los humos. Teniendo muerte ¿de qué? De cruz. En otras palabras, si hay algo que le agrada a Jesús o que le atrae a Jesús del ser humano, es que el ser humano sea humilde, que se humille. La Biblia tiene muchísimos textos de la humildad. Dice: si mi pueblo, el cual invoca mi nombre, se humillare. Dice Dios que Él ¿qué hará? Pondrá oído y escuchará la súplica de su pueblo. Y la Biblia está llena de personajes que se humillaron y recibieron.
Pero también la Biblia está llena de personajes que no quisieron humillarse y no recibieron. En otras palabras, si yo me reuniera ahora mismo con Jesús, yo estoy convencido que Jesús me diría: hijo mío, lo que necesito de ti es una sola cosa, que te humilles. Porque una persona humilde, y no estoy hablando humilde que ande con la cabeza para abajo sin levantar el rostro, no. Estoy hablando que es una persona que pone su corazón en las manos de Dios y le dice: Señor, esta situación no la entiendo, pero haz tú como tú quieras. Yo no soy nada, haz tú por mí lo que yo no puedo hacer. Y te digo, hermano, si tú eres capaz de humillarte hasta los sumos, tú vas a recibir de Dios. Pero si no, en la parábola encontramos la experiencia de alguien que cumplía con todas las características sabidas y por haber para decir: estoy haciendo para Jesús lo mejor. Y es el caso del fariseo. La Biblia muestra claramente que habían dos hombres, uno fariseo y el otro, ¿qué cosa? Publicano. Fariseo, que simbolizaba la escala más elevada de la religiosidad en el contexto judío. Un fariseo era una persona que todo el mundo lo admiraba. En otras palabras, todo el mundo decía: yo quisiera ser como aquel fariseo, porque era pura apariencia. Sin embargo, en la escala de lo que nos presenta Jesús en la parábola se encuentra un publicano. ¿Quién era un publicano? Espiritualmente hablando, era esa persona que nadie miraría en la iglesia. Espiritualmente hablando, un publicano era nada. De hecho, la mayoría de los publicanos tenían un negocio. ¿Saben cuál era? Se dedicaban a cobrar impuestos. ¿Y cómo cobraban los impuestos? Ellos decían: bueno, fulano es judío o es fariseo o lo que fuese, va a pasar por aquí, el impuesto son $10, yo le voy a cobrar 15. 5 para su bolsillo, 10 para el César. En otras palabras, Jesucristo está poniendo un ejemplo impresionante. Está yéndose a los dos extremos. Un fariseo, alguien religioso de buen nombre, alguien grande, importante, y está poniendo un publicano, un ladrón, un bandido, un rufián, alguien que no quería saber de él. Sin embargo, cuando Jesús pesó a ambos en balanza, y noten que según la parábola bíblica, usted va a notar que el fariseo cumplía humanamente todos los requisitos para que Jesús dijera: hijo mío, me atrae todo de ti. Ayunas, oras, das diezmo, y la lista es impresionante. Cuando usted analiza la lista de este fariseo, era impresionante. Cualquiera diría: ese cristiano está dándole a Jesús el regalo que se merece. Jesús debe estar súper atraído por ese tipo de cristiano. Sin embargo, cuando yo miro en mi parábola, en la palabra de Dios, yo miro que Jesús, cuando compara al fariseo con el publicano, dice la Biblia que el fariseo fue a su casa sin recibir perdón. Sin embargo, el publicano descendió a su casa como perdonado. Y la inspiración dice lo siguiente: el fariseo no necesitaba nada y no se le dio, ¿qué cosa? Nada. Sin embargo, el publicano se humilló. Jesús se sintió atraído por él. Y Jesucristo, al sentirse atraído, le perdonó y descendió a su casa justificado. Cuando yo leo la Biblia, me voy a dar cuenta que Jesucristo era atraído por las personas que se humillaban, que buscaban de su presencia, que reconocían que eran pecadoras, que reconocían que algo le faltaba. La Biblia está llena de ejemplos como este. Sin embargo, al revés, es raro ver un ejemplo que Jesucristo diga: qué buenas obras has hecho, lo has hecho todo bien. Jesucristo, bíblicamente hablando, se sentía atraído por aquel pecador, pero no el pecador que permanecía en el pecado, sino por el pecador que clamaba por ayuda y quería salir del pecado y quería vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús.
Y poniendo las bases de lo que le atrae a Jesús, yo quisiera hablar contigo en esta noche por lo menos de 5 cosas según la parábola que a Jesús no le atrae. Es decir, ya sabemos que a Jesús le atrae un corazón contrito y ¿qué cosa? Y humillado. A Jesucristo le atrae a alguien que diga: Señor, sé propicio de mí, que soy ¿qué cosa? Pecador. Sé propicio de esta persona, ven a mí, me arrodillo ante ti, por favor, ven a mi vida, te necesito. Jesús, ese tipo de personas le atrae. Pero hoy yo quiero hablarte por lo menos de 5 cosas que a Jesús no le atraen. Y es importante que tú pongas asunto en esto, porque es importante para poder vivir una vida cristiana conforme a lo que Dios quiere para tu vida. Y querido hermano, en la parábola encontramos por lo menos 5 cosas. Lo primero que a Jesús no le atrae es que tú confíes en ti mismo. Dice el texto, a unos que confiaban en sí mismos. No hay nada que ofenda más a Dios que una persona que confía en sí mismo. No hay nada que a Jesús le cause más repulsión que una persona que diga: yo lo puedo hacer, yo lo puedo alcanzar, yo soy el grande. Dice la Biblia en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como ¿qué cosa? Como justos. En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Si tú eres una persona que confías en ti mismo y no en Dios, estás camino a ser un cristiano que Jesús no se va a interesar por ti. Y sabes, muchas veces nosotros no entendemos este principio bíblico. ¿Y cuántas veces no pensamos: yo voy a salir de este pecado, yo lo voy a lograr, yo lo voy a hacer? Y una y otra vez terminas cayendo en el mismo pecado y terminas fallando en el mismo punto. Porque siempre que tú confíes en ti mismo, siempre que tú quieras hacer las cosas por ti mismo, vas a fallar. Y te lo he explicado en otros sermones y te lo quiero recordar. Las promesas del ser humano de confianza en sí mismo, en cumplir los mandamientos y hacer las cosas, siempre van a terminar fallando. Son como promesas de espaguetis. No entiendo, pastor. Mire, hermano, usted que está conectado, que está en su casa, haga este experimento. Vaya ahora mismo al pantry de su casa. Tome un paquete de espaguetis, ponga a hervir la olla y póngalo en agua caliente hirviendo. Después, tome un espagueti y trate de pararlo. Si usted logra que ese espagueti ya ablandado se pare, venga y recoja $1000 que el tesorero tiene para usted. No lo va a poder tender en un palito de tender, no quiero trampa. Es pararlo literalmente. Así mismo son las promesas del ser humano cuando el ser humano confía en sí mismo. En una ocasión el pueblo estaba allí y Moisés le dijo: vamos a hablar con Dios. Y el pueblo le dijo: no, Moisés, ve tú. Y todo lo que Jehová te diga, nosotros lo vamos a hacer. Automáticamente que Moisés se fue y Dios le está dando la tabla de los 10 mandamientos, automáticamente en ese momento el pueblo dijo: este Moisés, el cual se fue y nos sacó de Egipto, pero se fue y nos dejó aquí, no regresa, hagamos ídolos. Y entonces Moisés tira las tablas de piedra. ¿Qué tiempo le duró al pueblo esa promesa de decir: todo lo que Jehová diga, nosotros lo haremos? Nada. Lo que dura un merengue en la puerta de ¿qué? De un colegio. Porque esta parábola es para aquellas personas que confían en sí mismos. Y usted va a ver un sinnúmero de personas en la Biblia que confían en sí. De hecho, el que confía en sí mismo tiene una vida triste.
Las personas que confían en sí mismos y se creen que ellos pueden alcanzar cosas y que pueden llegar lejos, viven estresadas. ¿Saben por qué? Porque tienen exceso de pasado, tienen exceso de presente y tienen exceso de futuro. Porque como ellos confían en sí mismos, como ellos creen que ellos pueden alcanzar las cosas, como ellos creen que pueden lograr las cosas, todo el tiempo están diciendo, si en el pasado yo lo hice, en el presente yo lo puedo hacer y el futuro será mejor. Pero ellos tienen un problema en su mente. Y el problema de confiar en ti mismo es que comienzas a decir, ¿y qué será cuando yo no esté? Nada. Usted ve a la gente que dice, no, si yo no estuviera en esta empresa, si yo no estuviera en esta iglesia, nada. La iglesia va a seguir caminando, va a seguir funcionando. La iglesia va a seguir igual. ¿Por qué? Porque tú tienes que entender que cuando tú tienes exceso de confianza en ti mismo, todo el tiempo te estás preguntando, ¿qué será cuando yo no esté? Mira lo que hice en el pasado, mira lo que estoy haciendo en el presente. Eso le pasaba al fariseo. Y también le pasó a Nabucodonosor. Como pastor, sí, Nabucodonosor tenía exceso de pasado, Nabucodonosor tenía exceso de presente y exceso de futuro. Porque él decía, la gran Babilonia que yo edifiqué. Y miren, hermanos, este tipo de personas es verdad que consiguen grandes cosas y logran hacer grandes cosas. Este fariseo ayunaba, diezmaba, ofrendaba, hacía todo lo que se debía hacer externamente, pero internamente estaba perdido. Nabucodonosor agarró Babilonia y de una cosita pequeñita la llevó a una gloria tan, pero tan grande. Los templos los dibujó de un color, los hospitales de otro, las calles, los muros. Realmente lo que Nabucodonosor consiguió para Babilonia fue algo grande. Pero el problema que tenía Nabucodonosor era que él confiaba en sí mismo. Él confiaba en sí. Y él pensaba, bueno, ¿qué será de mi reino cuando yo, el gran Nabucodonosor, no esté? Al punto que estaba que no podía dormir. ¿Usted sabe por qué usted no puede dormir? Porque hay un bill que no puede pagar, hay esta enfermedad, lo otro. ¿Sabe por qué no puedes dormir? Porque estás confiando en ti y no en Dios. Dice la Biblia, a unos que confiaban en sí mismos, para esas personas es esta parábola. Y Nabucodonosor, allí con sueño, pero sin poder dormir, de repente logra conciliar el sueño. Y comienza a soñar, como estaba estresado, ¿qué será después de mí? Y Dios le muestra ¿qué cosa? Una estatua. Dios le dice, tú confías en ti, tú quieres saber qué será después de ti, tú quieres saber por qué tú has hecho. Te voy a decir lo siguiente, porque Dios es especialista bajando del autobús al que confía en sí mismo. Le dijo, después de ti, nada. Después de ti, ¿sabe quién viene? Un reino inferior al tuyo. Tú eres la cabeza de oro, pero después de ti viene un reino de plata. Entonces el sueño lo perturbó. Y al final, el gran Nabucodonosor, que confiaba en sí mismo, terminó años caminando en cuatro patas locos en el patio de su palacio. ¿Y saben qué, hermanos? Una y otra vez yo veo en la Biblia que el que confía en sí mismo no le va bien. Y Jesús, en este último miércoles del año prácticamente, te quiere decir lo siguiente, te quiere decir algo real en esta hora. Hermano, suelta ese exceso de confianza en ti mismo, pon tu confianza en Dios. Porque no vas a poder dormir.
pensando en lo que tú lograste en el pasado, pensando en lo que tú puedes lograr en el presente, pensando en lo que tú puedes lograr en el futuro y pensando en qué será de tu futuro. Tiene que ser bueno, tiene que ser mayor. No, suelta eso, confía en Dios. El problema de este fariseo era que él todo lo quería hacer por él, confiando en él, en lo que hacía él. Y al final, cuando Dios te ve por ese rumbo, Dios te deja. Osvaldo, tú no necesitas nada, no te doy nada. Daisy, tú no necesitas nada, no te doy nada. ¿Sabes? Así funciona el evangelio. El evangelio funciona desde el punto de vista: tú necesitas, tú quieres, tú clamas a mí, tú ruegas. Como ese publicano, recibes. Si tú no clamas a mí, si tú no me buscas, tú no necesitas. Porque dice que el fariseo estaba en pie orando consigo mismo. Es decir, no estaba ni tan siquiera orando a Dios. Estaba orando consigo mismo, confiaba en sí mismo y todo lo que tenía en la frase era: yo no soy como, yo no soy como, yo no soy como. Lo segundo que a Jesús no le atrae, además de la confianza en ti mismo, es creerte justo. Miren lo que dice la parábola. A unos que confiaban en sí mismo, ¿como qué cosa? Como justos. Y la confianza en ti mismo te va a llevar a creerte justo. Y pregunto, hermanos, el miércoles pasado hablábamos de este tema. ¿Hay alguno justo en esta tierra? ¿Hay alguno bueno en esta tierra? Hablábamos de la experiencia del joven rico la semana pasada, el miércoles pasado. No hay ninguno que cosa bueno. ¿Y qué pasa cuando yo me creo justo? ¿Qué pasa cuando yo digo, bueno, es que yo soy justo, yo soy una persona justa? Estás perdido. La Biblia tiene la parábola de las fiestas de bodas que se hicieron y salieron a invitar a la gente y algunos no quisieron venir y recogieron a personas por el camino y usted conoce la historia. Y de repente uno quiso entrar a las bodas no vestido con la ropa que tenía que ir a las bodas. Y entró a la fiesta. ¿Y qué sucedió? Le dijeron, amigo, lo siento, pero tienes que, ¿qué cosa? Que irte. Porque tú tienes que entender que la única manera de ser justos es a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? No hay forma de tú verte justo que no sea a través de la sangre de Cristo. Y esta parábola Jesús la dijo para personas que confiaban en sí mismos, ¿como qué cosa? Como justos. Tú tienes que entender que no hay nada de lo que tú puedas hacer que te justifique ante la presencia de Dios. Cuando tú como cristiano entiendas esto, vas a ser un cristiano más feliz. Vas a entender cómo tú puedes, qué es lo que le atrae a Dios de tu vida. Cuando tú dices, Señor, yo no soy bueno. Dice que el publicano decía, Señor, sé propicio de mí, que soy un pecador. Y yo no sé tu hermano, mira, en estos días, yo predicaba un sermón en una de mis iglesias y yo pregunté, ¿será que habrá alguien que no haya cometido ningún pecado durante este año 2021? ¿Y usted cree que nadie va a levantar la mano? Y una hermana levantó la mano por allá. Pastor, yo no he fallado durante todo el año. Y yo ni sabía qué decirle a esa hermana. Y no le puedo refutar porque ella levantó la mano diciendo, yo no he fallado ni un día en el año 2021. Pero es duro eso. Es difícil. Pero cuidado con creernos justos, perfectos, porque aún el concepto de justicia que da la Biblia es 7 veces cae el justo y ¿qué cosa?
y 7 veces que más se levanta. Pero tengamos cuidado no creernos, porque recuerden, la medida de justicia es dependiendo quién ponga esa medida. Si yo me comparo con el borracho de la calle, yo soy justo. Yo no he fallado porque he vivido una vida consecuente, no me he tomado un trago de alcohol. Pero si me comparo con Jesús, entonces ahí la vara se pone alta. Entonces tú puedes decir, no, yo no he hecho nada en el 2021. Depende con quién te compares. Pero si te comparas con Cristo, que vivió una vida perfecta, yo no soy quien para decirle a usted si sí o si no, si falló o no falló. Yo lo que te estoy diciendo es que cuidado con creernos justos. En esta parábola de las bodas, el hombre le dijeron, sal fuera, porque aquí hay que estar vestido con las ropas de las bodas del Cordero, con la sangre y la justicia de Cristo Jesús, única y exclusivamente, y se acabó. Número 3. Lo tercero que no atrae a Jesús es menospreciar a los demás. Es decir, noten que primeramente tú confías en ti mismo, después te crees justo, y una vez que comienzas a creerte justo, vas a menospreciar a los demás. Miren lo que dice el texto: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. En otras palabras, cuando tú confías en ti, comienzas a creerte justo, comienzas a menospreciar a los demás. ¿Cómo te lo traduzco, querido hermano? Comienzas a creerte mejor que los otros. Y nota que aparentemente tú crees que estás haciendo algo que a Jesús le atrae, y lo que estás es alejando a Jesús de tu vida. Porque no hay nada que deteste Dios que tú desprecies a los demás. Como pastor, sí, tú vas a comenzar a menospreciar a los otros. ¿Y qué cosa es menospreciar a los otros? Yo tengo ciudadanía, tú no tienes documento. Y hablando del punto de vista religioso, comenzar a menospreciar a los demás es tan sencillo como tú decir, bueno, yo estoy en un estatus espiritual superior a mi hermano en la iglesia. Mira, el fariseo pensaba que él estaba por encima de ¿quién? Del publicano. Al punto que llegó a decir, después de su oración, yo hago, levanta la vista y dice, y no soy como aquel publicano. En otras palabras, él comenzó a menospreciar. Y nota que vas en creciendo, aumento, en aumento. Tu ego va subiendo. Confías en ti mismo, te crees justo, menosprecias a los demás. Número 4. Haces acepción de personas. Como pastor, ¿acepción de personas? Sí, haces acepción de personas. Comienzas menospreciando, bueno, yo soy mejor, te lo comienzas a creer, yo sí soy cristiano, yo sí soy espiritual, yo sí tengo, yo soy bendecido, yo hago, yo tengo, confío en mí mismo. Y entonces caes en un punto que comienzas a hacer acepción de personas, y la Biblia me dice que si Dios tiene algo claro es que todos somos iguales. Miren lo que dice la palabra de Dios. 2 hombres subieron al templo a orar. Quiere decir que aunque había unos fariseos y unos publicanos, ante la vista de Dios, Dios veía ¿qué cosas? 2 ¿qué? Hombres. Para Dios todos somos iguales, alabado sea el nombre de Dios. Pero nosotros vamos a comenzar a hacer acepción de personas. Vamos a comenzar a decir, no, yo me reúno con este grupo de personas y con el otro grupo de personas no me reúno. Miren, el ciego Bartimeo,
Cuando el ciego Bartimeo estaba gritando que él escuchó que Jesús pasaba por allí, aquellas personas que hacían acepción de persona comenzaron a decirle al ciego: cállate. ¿Quién te dijo a ti que tú puedes llamar al maestro? Eres un ciego. Tienes la maldición del castigo de Dios en tu vida. Cállate la boca, Bartimeo. No grites más. Sin embargo, Jesús se detuvo al clamor de un hijo desesperado. Jesús, hijo de David, ten misericordia ¿de quién? De mí. Y mira, hermano, tú vas a comenzar a hacer acepción de personas. Los discípulos, aunque andaban con Jesús, hacían acepción de personas. Dice que en una ocasión las madres comenzaron a traer sus hijos a Jesús para ser presentados ante Jesús. ¿Y qué dijeron los discípulos? No traigan los niños porque los niños están estorbando la obra de Dios. Aquí esto es para adultos, para gente santa. Los niños no tienen reverencia, los niños no saben lo que van a hacer. Hermano, eso es invento del ser humano. ¿Sabes qué dijo Jesús? Discípulos, multitud, dejen a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Y sabe qué dijo Jesús también? El que no fuese como ¿quién? Como un niño, no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces a esa persona que tú menosprecias va delante de ti al reino de los cielos. El fariseo pensaba que él iba delante del publicano y por eso lo menospreciaba. Pero la parábola me enseña que el que estaba lejísimo de entrar al cielo era el fariseo y el que estaba cerquita del reino de los cielos era el pecador y el publicano. Y una de las características que usted está lejísimo del reino de los cielos es cuando usted comienza a menospreciar a los demás. Porque la Biblia me dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Querido hermano, no hagas acepción de personas. Porque esa persona que tú crees que está lejísimo de entrar al cielo, quizás va delante de ti al reino de los cielos. Jesús lo dijo. Fariseos, tranquilos, que los pecadores y las mujeres de la vida van delante de ustedes al reino de los cielos. Y hoy día nosotros no entendemos el mensaje todavía. Hoy día nosotros continuamos haciendo acepción de personas. Hoy día nosotros continuamos en lo mismo, en la misma línea. Confiamos en nosotros, nos creemos justos, menospreciamos a los demás y después que los menospreciamos comenzamos a hacer acepción de personas. Este sí, este no, este sí, este no, este es mi amigo, este no es mi amigo. Hermanos, cuidado. Porque lo que atrae a Jesús es la humildad. Es rendir nuestros corazones a Él. Es decir, Dios, yo no soy nada ni soy nadie y cada día rindo mi vida a ti. Y número 5 y final, no hay nada que a Dios lo aleje más de tu vida que hacer tú las cosas para tu gloria y tu honra. Y fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios que el fariseo, versículo 11, puesto en pie, oraba ¿con quién? Consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Pregunto, ¿hacía buenas cosas este fariseo? Sí. ¿Todo esto, pastor, es bueno hacerlo en el reino? Sí. Pero
había un solo problemita, que este fariseo todo lo que hacía era para su gloria y para su honra. Y si hay algo que no comparte Dios, es ¿qué cosa? Su gloria. Si hay algo que a Dios no le agrada compartir, es su gloria. El diablo quiso de la gloria de Dios y miren lo que le costó. En otras palabras, hermanos, tienes que entender que si tú comes, bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Pero nosotros humanamente, y miren, el camino es tan sencillo y tan sutil y el diablo nos lleva tan suavecito que terminamos en este punto que terminó el fariseo. Primero confías en ti mismo. Luego vas a notar que tú tienes que entender que después de confiar en ti mismo, tú vas a creerte una persona más justa que los demás. ¿Por qué? Porque después de confiar, tú vas a decir, bueno, yo soy más justo que la otra persona. Después vas a comenzar a menospreciar, vas a hacer acepción de personas y vas a terminar haciendo las cosas para tu gloria y para tu honra. Y si a Jesús le atrae algo, es que tú hagas las cosas para la honra y la gloria de Dios. Y mi punto es, ¿qué es lo que más le atrae a Jesús en la vida del ser humano? Versículo 14, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Quién es el otro? Antes que el fariseo. Porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será ¿qué cosa? Enaltecido. ¿Qué es lo que le atrae a Jesús de un cristiano? ¿Qué es lo que le atrae a Jesús de un ser humano? ¿Qué es lo que le atrae a Jesús de una persona que camina en las filas de Cristo? Que sea humilde. Que sea humilde. Que no se aferre ni a posiciones, ni a cargos, ni a responsabilidades, ni a conocimientos, ni a títulos, ni a dinero, ni a nada. Que sea humilde. Jesucristo tenía de qué gloriarse. Pablo también tenía de qué gloriarse. Sin embargo, Pablo dice, de los pecadores que soy, el primero. Y nosotros a veces no hablamos ni los idiomas que hablaba Pablo, ni vimos a Jesús como lo vio Pablo, ni subimos al tercer cielo donde está Dios como estuvo Pablo. Y no nos atrevemos ni tan siquiera a decir yo soy pecador. Y dice Pablo, de los pecadores yo soy el primero. Y esa humildad es lo que atrae a Jesús a tu vida. Cuando tú dices, mi nombre es Milko Hidalgo y soy un pecador, Jesús, te necesito. Automáticamente Jesús viene a tu vida, es atraído por esa humildad. Entra en tu corazón y te perdona. Y a veces las personas dicen, ¿cómo Dios fue capaz de perdonarle a David mentira, adulterio, fornicación, asesinato, toda una novela? ¿Saben qué dice la Biblia? Si grande fue el pecado de David, más grande fue su arrepentimiento. En otras palabras, si grande fue su pecado, más grande fue la forma en que David se humilló y clamó a Dios. Y Dios no puede resistirse a un hijo de Dios humilde que clama hacia Él. Si tú en esta Navidad decides humillar tu corazón a Dios, le estarás dando a Jesús el mejor de los regalos de esta Navidad. Porque el orgullo, la altanería de todos los pecados es el más desesperado con el que Dios puede tratar contigo. Pero si tú eres una persona humilde, Dios entra a tu vida, Dios entra a tu corazón, Dios es atraído por ti, cambia tu vida y te hace heredero del reino de los cielos. Querido hermano, si en esta noche queremos atraer a Jesús a nuestras vidas, seamos humildes. Tengamos un corazón contrito y humillado
y Dios en esta Navidad hará grandes cosas por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, muchas veces nos cuesta trabajo entender el cristianismo, pero gracias por parábolas como estas dejadas por Jesús, donde Jesús nos muestra que si hay algo importante en la vida del cristiano, no es nunca haber fallado, sino es que a pesar de haber fallado, se humille, clame a Dios y al momento Dios está allí para levantarlo, perdonarlo, restaurarlo y hacerlo heredero del reino de los cielos. Padre, que en esta Navidad le podamos entregar el mejor regalo a Jesús, un corazón contrito y humillado. Que podamos humillarnos como Jesús, que se humilló hasta los sumos. Que dejemos todo aquello que nos enorgullece a un lado y que entendamos que al pie de la cruz todos somos iguales. Que siempre busquemos ser igual a Dios. Y si hasta aquí hemos fallado, Señor, si hasta aquí hemos vivido una vida orgullosa, permite que hoy podamos arrepentirnos humildemente y en el momento que lo hagamos, tu gracia, tu manto de justicia vendrá sobre nosotros y nos darás 100 tantos de bendiciones y la vida eterna en el reino de los cielos. Padre, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.